pregunta, él decía, pero bueno, ¿cómo defender personas que han destruido, y ponía casos específicos, que destruyeron unos camiones o de unas camionetas de Corpoelec cuando hubo unos disturbios cerca del shopping center, entre otros ejemplos que daba el televidente que no? Bueno, yo creo que esa pregunta o es ingenua, o es dirigida, o es irresponsable. Y te lo digo con todo el respeto al señor que llama. Porque yo creo que si tú vas a decir que hay una persona como preso político que hizo eso, tienes que referir a quién, concretamente. Nosotros no representamos a ninguna persona, ninguna, ni la consideramos como preso político que haya cometido actos violentos. Absolutamente ninguna. Ninguna de las 109 personas que están allí, ni Gerardo Carrero, ni Carlín Duarte, ni Ángel Betancourt, que está aquí en Valencia, ni ninguna de esas personas han cometido actos violentos. Eso lo excluimos por completo. Es decir, tú puedes cometer... Pero no aceptan ese tipo de casos. Pero es que no son presos políticos. Pero entonces, yo creo que para hacer a no ser que sea simplemente un argumento político retórico para seguir, para que el gobierno te aplauda diciendo lo que el gobierno repite, yo creo que hay que ser serios y evaluar cada uno de los expedientes, porque aquí no estamos hablando, y le digo al señor que nos llamó, se lo digo con toda la sinceridad, no estamos hablando de un número de personas que están allí, estamos hablando de personas que sufren, personas que tienen enfermedades, personas que son... Es Carlín Duarte, le voy a explicar. Carlín Duarte es una bailarina, una mujer, que por emitir un mensaje en Twitter, donde señaló cosas contra Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, está presa. Y lo voy a explicar al señor. Esa señora es presa política por emitir un mensaje en Twitter. Pero lo peor del caso es que la audiencia, para ella poderse defender, se ha diferido, es decir, se ha pospuesto 36 oportunidades. ¿Usted sabe por qué se ha pospuesto la audiencia? Porque las víctimas, que son supuestamente las víctimas que fueran agredidas por esta muchachita, no se han presentado ante el tribunal. Entonces ella va a quedarse presa toda la vida porque las víctimas nunca se han presentado. ¿Ese fue el caso de la esposa de Diosdado Cabello? No, ese es otro caso. Bueno, Jocelyn Prato, ese fue un caso de una muchacha que una muchacha flaquita de 23 años, estudiante, esa ya está libre, que ni siquiera estaba manifestando allí en Tucacas contra la esposa de Diosdado Cabello, la misma. Ella la agarraron porque llega una cantidad importante de guardias nacionales y se llevaron a los que pudieron llevarse, y esta muchacha la llevaron a una cárcel donde la desnudaron, donde la agredieron, donde terminó enferma por más de 69 días, etcétera, que por cierto Luis Armando Betancourt, que está por allá atrás, fue quien la representó. Y así son los casos. Entonces yo creo que hay que servir, y yo se lo digo, porque el Foro Penal no representa ni a la oposición ni al gobierno, representa a las víctimas de violación a los derechos humanos. Y el día de mañana, ni que Dios quiera, a un hijo suyo, a un hermano, lo meten preso. Y entonces usted va a decir, es que ahora sí, el gobierno no me gusta porque metieron preso y la represión. El Foro Penal lo va a asistir y entonces iba a entender realmente de qué se trata el esquema o la maquinaria represiva utilizando el sistema judicial como arma de persecución política contra aquel que simplemente al gobierno le Te tengo tres preguntas. ¿Qué crees que vaya a pasar en nuestro país con toda esta situación de la mesa del diálogo? Que si vamos a tener elecciones, y también algo muy importante, las personas políticas como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, generalmente ellos mismos no manejan su Twitter, y personas que tenemos medios de comunicación tampoco manejamos nuestro Twitter, porque generalmente hay periodistas que no los manejan, porque mientras estamos diciendo algo en cámara o en radio tenemos a personas que tienen las claves. ¿Qué pasa cuando la responsabilidad no es de uno pero el nombre es de uno? En esos casos, ¿cómo se puede comprobar? No sé si me expliqué bien o si entendiste la pregunta o si hablé muy rápido. No, la pregunta del diálogo, ¿qué va a pasar con el diálogo? Es distinta a esta otra. Claro, son dos preguntas completamente distintas. La otra me la explicas un poco, pero no la entendí. Pero vamos a la del diálogo. Nosotros como Foro Penal Venezolano tenemos que ser muy críticos, y lo seguiremos siendo cuando se habla de la liberación de presos políticos. Que eso es, para bien o para mal, no lo sé, ojalá sea para bien, se ha colocado como un punto número 1 dentro de las discusiones. Nosotros creemos que la libertad de los presos políticos debe ser total y debe ser absoluta. Y eso significa... ¿Y tú crees que se va a lograr? Total y absoluta significa total de todos, y absoluta que no puede ser comunidad restringida, porque entonces no hay libertad. ¿Tú crees que indefectiblemente Venezuela va a hacer un cambio hacia unas elecciones constitucionales? No, bueno, yo creo que nosotros estamos en un proceso de transición. Yo no soy quien para hablar realmente de temas políticos, aunque de alguna manera uno está involucrado. Pero eres venezolano, eres claro, abogado, yo particularmente pienso que nosotros estamos en un proceso de transición. Pero repito, nuestro objetivo ahorita fundamental, nuestra obligación con las víctimas, etcétera, las familiares,
es la liberación de los presos políticos y hacia allá vamos. Si a nosotros nos ofrecen en una mesa de diálogo la liberación de presos políticos, pues nosotros tenemos que reclamar que eso suceda, porque precisamente la liberación de los presos políticos lo que requiere es voluntad política, es una llamada del presidente de la República o del Poder Ejecutivo para que liberen, por ejemplo, a Scarlett Duarte, de la cual hablaba recién. Te hago la segunda pregunta un poco más lento para ver si me puedo explicar. Cuando tú tienes un medio de comunicación, cuando tienes un programa de radio, tienes un programa de televisión, cuando eres gobernador, eres alcalde, eres concejal, generalmente otras personas que tú contratas, en este caso, te manejan tus medios. A veces, no sé si a ti te pasa, tú manejas tu propio Twitter, ok, y tú de repente... Yo soy defensor de derechos humanos, tengo muchos asistentes. Entonces tú ves y dices, caramba, hay un Twitter que te pega porque tú no lo dijiste, sin embargo tienes una cantidad de periodistas que te manejan. Sobre todo le pasa mucho a las personas que tienen cargo público, que son concejales de la oposición. ¿Cómo hacen en esos casos que él no escribió ese Twitter? No escribió por las redes sociales, pero sí tiene un periodista que lo hizo. Tú hablas de la responsabilidad legal. Exacto. ¿Son personalísimas o cómo son? Pero recuérdate que tú fuiste la que cediste, en cualquier caso, a esa persona para que manejara tu Twitter. Distinto sería que el Twitter lo maneja una persona porque te hackeó la cuenta y emitió un mensaje. Claro, tú puedes justificar la mayoría de los diputados lo manejan. ¿Sabes la forma que sucede? Lo que hacen normalmente, y es lo que yo te recomendaría, es que cuando se escribe un Twitter que tú lo haces, lo importante es decir personal, un indicativo que diga este Twitter es personal. Cuando hagas un Twitter que no lo haces tú, siempre hay un indicativo que este Twitter es a través de alguien. Es la única manera, y eso lo hacen, por cierto, en los Estados Unidos particularmente, que el sistema de responsabilidades es bastante estricto. Eso lo ves tú mucho cuando el presidente Obama colocaba su Twitter en lo que él tenía, su nombre como era, y colocaban, cuando él lo hacía él colocaba, este Twitter es personal. ¿En qué parte de la Constitución dice que tú tenés hacer un Twitter te vas preso? Eso es otro tema. La libertad de expresión, a que ha sido afectada, evidentemente. Ahora bien, por hacer un Twitter ir preso, no se trata, no es que no puedes ir preso por agredir a alguien. Tú no puedes el día de mañana escribir un Twitter donde tú amenaces de muerte a una persona o digamos, proponga una actividad terrorista. Eso no es legal. Claro. Por una cantidad. Y se está dando mucho. Tú no puedes insultar. El problema, por ejemplo, que hay un delito nuevo en el Código Penal que nosotros criticamos mucho, que es el ultraje a funcionario público, que es básicamente el insulto a funcionario público y se ha venido utilizando para encarcelar a personas. Ese delito es un delito realmente en términos de pena mínimo. Si yo soy periodista, nadie iría preso por eso, pero el problema es que te incorporan al delito asociación para delinquir y otras causas a los efectos de mantenerte recluido. Ahora los chats también. Ahora, no sé si el caso del juez. El juez penal que eliminó la cuestión de que fuera el referéndum revocatorio que se dio en 6 estados, entonces alguien puso y siempre son los periodistas, que es lo que más me duele. Pero es que al final, óyeme, el sistema de libertad, sobre todo los periodistas, el sistema de libertad de expresión, que a su vez es poder comunicar y poder, en otras cosas, denunciar, porque a veces las denuncias están allí establecidas, es algo que definitivamente debe ser respetado. En todos los países democráticos se respeta, en los Estados Unidos. Y las colas, yo cada vez que paso por una cola ¿Tuviste la campaña reciente de Hillary Clinton contra Donald Trump? Lo que se decían, lo que sacaban, y de alguna manera eso trae como, de alguna forma, la discusión pública a los efectos de que el público pueda entender. Nos podemos despedir con un mensaje alentador, pero vamos a tener esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, mire, soy la señora Carmen Mata. Les quiero plantear lo siguiente. Mire, aquí en Isabelitas, el día que mataron a las personas en Isabelitas, el 19 de febrero del 2014, eso era un negro alto que iba en la marcha, que un señor de piel oscura, suena más bonito. Parecía un tipo cubano.